Bueno, muchachos, vamos a continuar. Ya yo les envié ya al WhatsApp los laboratorios de regresión lineal. Voy a entonces a explicar a través, digamos, del material que tenemos y todo, pues vamos a explicar lo que es una regresión lineal simple, lo que es ya, digamos, con varias múltiple y ya pues con ello digamos, tener un poco más de elementos de juicio para pues ya dar como el entendimiento de cómo funciona esto. Entonces vamos a explicar primero para poder saber qué es una regresión lineal o para poder nosotros poder aplicar un algoritmo de regresión, pues lo primero que hay que saber es qué es una regresión lineal. Entonces vamos a mirar qué es una regresión lineal. Hello and welcome. In this video, we'll be giving a brief introduction to regression. So let's get started. Look at this data set. It's related to CO2 emissions from different cars. It includes engine size, number of cylinders, fuel consumption, and CO2 emission from various automobile models. The question is, given this data set, can we predict the CO2 emission of a car using other fields, such as engine size or cylinders? Let's assume we have some historical data from different cars, and assume that a car, such as in row 9, has not been manufactured yet, but we're interested in estimating its approximate CO2 emission after production. Is it possible? We can use regression methods to predict a continuous value such as CO2 emission using some other variables. Indeed, regression is the process of predicting a continuous value. In regression, there are two types of variables, a dependent variable and one or more independent variables. The dependent variable can be seen as the state, target, or final goal we study and try to predict, and the independent variables, also known as explanatory variables, can be seen as the causes of those states. The independent variables are shown conventionally by x, and the dependent variable is notated by y. A regression model relates y, or the dependent variable, to a function of x, i.e., the independent variables. The key point in the regression is that our dependent value should be continuous and cannot be a discrete value. However, the independent variable or variables can be measured on either a categorical or continuous measurement scale. So, what we want to do here is to use the historical data of some cars using one or more of their features and, from that data, make a model. We use regression to build such a regression estimation model. Then the model is used to predict the expected CO2 emission for a new or unknown car. Basically, there are two types of regression models, simple regression and multiple regression. Simple regression is when one independent variable is used to estimate a dependent variable. It can be either linear or nonlinear. For example, predicting CO2 emission using the variable of engine size. Linearity of regression is based on the nature of relationship between independent and dependent variables. When more than one independent variable is present, the process is called multiple linear regression. For example, predicting CO2 emission using engine size and the number of cylinders in any given car. Again, depending on the relation between dependent and independent variables, it can be either linear or nonlinear regression. Let's examine some sample applications of regression. Essentially, we use regression when we want to estimate a continuous value. For instance, one of the applications of regression analysis could be in the area of sales forecasting. You can try to predict a salesperson's total yearly sales from independent variables such as age, education, and years of experience.
It can also be used in the field of psychology, for example, to determine individual satisfaction based on demographic and psychological factors. We can use regression analysis to predict the price of a house in an area, based on its size, number of bedrooms, and so on. We can even use it to predict employment income for independent variables such as hours of work, education, occupation, sex, age, years of experience, and so on. Indeed, you can find many examples of the usefulness of regression analysis in these and many other fields or domains, such as finance, healthcare, retail, and more. We have many regression algorithms. Each of them has its own importance and a specific condition to which their application is best suited. And while we've covered just a few of them in this course, it gives you enough base knowledge for you to explore different regression techniques. Thanks for watching. Entonces ahí entendemos que, primero que todo, pues hay que entender que era una variable continua. Una variable continua es aquella que, digamos que es cuantificable en un valor como tal. Lo que busca es, digamos, encontrar la dependencia que hay entre esa variable continua, que sería una variable dependiente, y unas variables que pueden ser continuas o no. Entonces vamos a mirar un poco lo que es una variable continua. Recuerden que una variable continua es aquella que toma un valor fijo dentro de un rango determinado como tal, y esa variable continua es la que nosotros vamos a evaluar. Estas, por ejemplo, la estatura de una persona, los tiempos, la profundidad, la altura, o sea, todo lo que sea cuantificable, mientras que una variable discreta habla más que todo, por ejemplo, número de accidentes, 5, eso es otra cosa, digamos, ya diferente, que es algo que no es observable tan directamente. Todo lo que nosotros trabajamos ahí es con variables continuas. Entonces es importante tener en cuenta que son aquellas que pueden tomar cualquier valor entre dos intervalos o números. Así es tal cual. Mientras la variable discreta pues ya tiene otra connotación. Por ejemplo, una variable discreta, número de empleados de una fábrica, número de hijos de una familia, número de cuentas ocultas en Suiza. O sea, eso es algo que yo no puedo cuantificarlo, compararlo contra otro tipo de variables como tal. Es decir, esas variables discretas son las que no puede tomar ningún valor entre dos consecutivos, y es continua cuando puede tomar un valor dentro del intervalo. Es decir, vamos a resumir esto de la siguiente manera. Variable discreta son números enteros, variable continua son números que incluyen decimales como tal. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que tengo 2 hijos y medio, que tengo 3.4 hijos. No. Mientras que ya una variable continua, yo sí puedo entre 1 y 2 pueden haber una cantidad de datos importantes. Entonces vamos a mirar esta parte. Entonces ahí estamos hablando de variables continuas. Vamos a mirar un poco entonces ahora cómo se trabaja una regresión lineal simple. ¿A qué corresponde una regresión lineal simple? Y cómo se evalúan estos modelos de regresión como tal. Después de verlo, pues ya después de esto, pues nosotros ya vemos el laboratorio de cómo se hace una regresión utilizando pandas, utilizando NumPy y utilizando el scikit-learn, que son las librerías que vamos a trabajar para el tema de Machine Learning, y luego pues trabajaremos lo que tiene que ver con eso. O sea, todo este trabajo más o menos está establecido en 1 hora. Vamos a tratar pues de pronto de sin correr, pero tratar de cumplir con el tiempo. Entonces vamos a mirar un poco cómo es que funciona esa regresión lineal. In this video, we'll be covering linear regression.
You don't need to know any linear algebra to understand topics in linear regression. This high-level introduction will give you enough background information on linear regression to be able to use it effectively on your own problems. So, let's get started. Let's take a look at this data set. It's related to the CO2 emission of different cars. It includes engine size, cylinders, fuel consumption, and CO2 emissions for various car models. The question is, given this data set, can we predict the CO2 emission of a car using another field such as engine size? Quite simply, yes. We can use linear regression to predict a continuous value, such as CO2 emission, by using other variables. Linear regression is the approximation of a linear model used to describe the relationship between two or more variables. In simple linear regression, there are two variables, a dependent variable and an independent variable. The key point in the linear regression is that our dependent value should be continuous and cannot be a discrete value. However, the independent variables can be measured on either a categorical or continuous measurement scale. There are two types of linear regression models. They are simple regression and multiple regression. Simple linear regression is when one independent variable is used to estimate a dependent variable. For example, predicting CO2 emission using the engine size variable. When more than one independent variable is present, the process is called multiple linear regression. For example, predicting CO2 emission using engine size and cylinders of cars. Our focus in this video is on simple linear regression. Now, let's see how linear regression works. Okay, so let's look at our data set again. To understand linear regression, we can plot our variables here. We show engine size as an independent variable and emission as the target value that we would like to predict. A scatter plot clearly shows the relation between variables where changes in one variable explain or possibly cause changes in the other variable. Also, it indicates that these variables are linearly related. With linear regression, you can fit a line through the data. For instance, as the engine size increases, so do the emissions. With linear regression, you can model the relationship of these variables. A good model can be used to predict what the approximate emission of each car is. How do we use this line for prediction now? Let us assume for a moment that the line is a good fit of the data. We can use it to predict the emission of an unknown car. For example, for a sample car with engine size 2.4, you can find the emission is 214. Now, let's talk about what the fitting line actually is. We're going to predict the target value, y, in our case using the independent variable engine size, represented by x1. The fit line is shown traditionally as a polynomial. In a simple regression problem, a single x, the form of the model would be theta 0 plus theta 1 x1. In this equation, y hat is the dependent variable or the predicted value, and x1 is the independent variable. Theta 0 and theta 1 are the parameters of the line that we must adjust. Theta 1 is known as the slope or gradient of the fitting line, and theta 0 is known as the intercept. Theta 0 and theta 1 are also called the coefficients of the linear equation. You can interpret this equation as y hat being a function of x1 or y hat being dependent of x1. Now the questions are, how would you draw a line through the points? And how do you determine which line fits best? Linear regression estimates the coefficients of the line. This means we must calculate theta 0 and theta 1 to find the best line to fit the data. This line would best estimate the emission of the unknown data points.
Let's see how we can find this line, or to be more precise, how we can adjust the parameters to make the line the best fit for the data. For a moment, let's assume we've already found the best fit line for our data. Now, let's go through all the points and check how well they align with this line. Best fit here means that if we have, for instance, a car with engine size X1 equals 5.4 and actual CO2 equals 250, its CO2 should be predicted very close to the actual value, which is Y equals 250 based on historical data. But if we use the fit line, or better to say, using our polynomial with known parameters to predict the CO2 emission, it will return y hat equals 340. Now, if you compare the actual value of the emission of the car with what we've predicted using our model, you will find out that we have a 90-unit error. This means our prediction line is not accurate. This error is also called the residual error. So, we can say the error is the distance from the data point to the fitted regression line. The mean of all residual errors shows how poorly the line fits with the whole data set. Mathematically, it can be shown by the equation mean squared error, shown as MSE. Our objective is to find a line where the mean of all these errors is minimized. In other words, the mean error of the prediction using the fit line should be minimized. Let's reword it more technically. The objective of linear regression is to minimize this MSE equation, and to minimize it, we should find the best parameters theta 0 and theta 1. Now, the question is how to find theta 0 and theta 1 in such a way that it minimizes this error. How can we find such a perfect line? Or, said another way, how should we find the best parameters for our line? Should we move the line a lot randomly and calculate the MSE value every time and choose the minimum one? Not really. Actually, we have two options here. Option 1, we can use a mathematic approach, or option 2, we can use an optimization approach. Let's see how we can easily use a mathematic formula to find the theta 0 and theta 1. As mentioned before, theta 0 and theta 1 in the simple linear regression are the coefficients of the fit line. We can use a simple equation to estimate these coefficients. That is, given that it's a simple linear regression with only two parameters, and knowing that theta 0 and theta 1 are the intercept and slope of the line, we can estimate them directly from our data. It requires that we calculate the mean of the independent and dependent, or target columns, from the dataset. Notice that all of the data must be available to traverse and calculate the parameters. It can be shown that the intercept and slope can be calculated using these equations. We can start off by estimating the value for theta 1. This is how you can find the slope of a line based on the data. X bar is the average value for the engine size in our data set. Please consider that we have 9 rows here, rows 0 to 8. First, we calculate the average of x1 and average of y. Then, we plug it into the slope equation to find theta 1. The xi and yi in the equation refer to the fact that we need to repeat these calculations across all values in our dataset, and I refers to the ith value of x or y. Applying all values, we find theta 1 equals 39. It is our second parameter. It is used to calculate the first parameter, which is the intercept of the line. Now, we can plug theta 1 into the line equation to find theta 0. It is easily calculated that theta 0 equals 125.74.
So, these are the two parameters for the line, where theta 0 is also called the bias coefficient, and theta 1 is the coefficient for the CO2 emission column. As a side note, you really don't need to remember the formula for calculating these parameters, as most of the libraries used for machine learning in Python, R, and Scala can easily find these parameters for you. But it's always good to understand how it works. Now, we can write down the polynomial of the line. So, we know how to find the best fit for our data and its equation. Now the question is, how can we use it to predict the emission of a new car based on its engine size? After we found the parameters of the linear equation, making predictions is as simple as solving the equation for a specific set of inputs. Imagine we are predicting CO2 emission, or Y, from engine size, or X, for the automobile in record number 9. Our linear regression model representation for this problem would be y hat equals theta 0 plus theta 1 x1. Or, if we map it to our data set, it would be CO2 emission equals theta 0 plus theta 1 engine size. As we saw, we can find theta 0, theta 1 using the equations that we just talked about. Once found, we can plug in the equation of the linear model. For example, let's use theta 0 equals 125 and theta 1 equals 39. So we can rewrite the linear model as CO2 emission equals 125 plus 39 engine size. Now, let's plug in the 9th row of our data set and calculate the CO2 emission for a car with an engine size of 2.4. So, CO2 emission equals 125 plus 39 times 2.4. Therefore, we can predict that the CO2 emission for this specific car would be 218.6. Let's talk a bit about why linear regression is so useful. Quite simply, it is the most basic regression to use and understand. In fact, one reason why linear regression is so useful is that it's fast. It also doesn't require tuning of parameters. So, something like tuning the k-parameter in k-nearest neighbors or the learning rate in neural networks isn't something to worry about. Linear regression is also easy to understand and highly interpretable. Thanks for watching this video. Bueno, muchachos, entonces, digamos que como resumen de esta parte, pues nosotros ahí lo que podemos observar es que lo que se busca cuando se hace una regresión lineal simple es que nosotros vamos a mirar cuál es la relación que hay entre una variable y otra, donde se asume que hay una regresión en la cual puede ser representado con una línea recta. Si ustedes recuerdan en sus matemáticas, nosotros tenemos lo que es la ecuación lineal de una recta. Esto lo vimos inclusive en el bachillerato, en donde yo tengo en algún momento como tal una variable que depende de otra, aunque esta no es. Vamos a mirar acá, ecuación de la recta más bien, donde yo tengo esta función que es muy similar a la que yo tengo ahí, que es una recta que yo puedo representarla con la ecuación y es igual, aquí vamos a mirar, a mx más b, donde y en este caso sería nuestra variable dependiente. M en la recta, recuerden que hace relación a la pendiente de la recta, que es como por así decirlo el grado de inclinación que va a tener mi línea recta, con respecto a la variable independiente más un coeficiente de ajuste
o una constante, que en este caso sería B. ¿Qué es lo que se hace? Pues matemáticamente está demostrado que para poder yo encontrar una recta, yo puedo hacer una recta que va pasando por varios puntos, yo puedo hacer la sumatoria de, para hallar, pues digamos, la pendiente x2 menos x1 sobre y2 sobre, perdón, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, eso me daría la pendiente de la recta como tal, ¿sí? Es esta la que yo tendría. Ahora, ¿qué ocurre? Que dentro de lo que nosotros vimos acá en el video, pues hay otras formas, por así decirlo, o digamos cuando ya tengo muchos datos y yo necesito hacer este tipo, digamos, de interpolación, necesito este tema de aproximar más bien la recta, yo lo que hago es aplicar esta fórmula, donde yo cojo cada punto, le resto el promedio de las X como tal, o sea, sacar el promedio de esto. Lo mismo hago con los y abajo coloco el error cuadrático y con ello yo puedo obtener la pendiente como tal aproximada con base en estos datos que hay, digamos la que más se aproxime al tema. Pero como bien decía, digamos el video, importante conocer cómo funciona, más sin embargo no es mi objetivo dar una clase de matemáticas cuando ya el algoritmo, cuando ya Python hace eso por mí. Entonces yo ya no tengo necesidad pues de entrar a dar un curso completo de regresión porque esa no es el fin de ello. Por tanto, vamos a mirar ya vamos a ir mirando cómo entonces se evalúan esos modelos de regresión para saber si es correcto, si no es correcto, si la evaluación corresponde o no. Luego miramos esas métricas y procedemos a mirar ese primer laboratorio. Entonces vamos a mirar cómo se hacen esos modelos de evaluación en un modelo de regresión. Hello and welcome. In this video, we'll be covering model evaluation. So let's get started. The goal of regression is to build a model to accurately predict an unknown case. To this end, we have to perform regression evaluation after building the model. In this video, we'll introduce and discuss two types of evaluation approaches that can be used to achieve this goal. These approaches are train and test on the same dataset and train-test split. We'll talk about what each of these are, as well as the pros and cons of using each of these models. Also, we'll introduce some metrics for accuracy of regression models. Let's look at the first approach. When considering evaluation models, we clearly want to choose the one that will give us the most accurate results. So, the question is, how can we calculate the accuracy of our model? In other words, how much can we trust this model for prediction of an unknown sample using a given dataset and having built a model such as linear regression? One of the solutions is to select a portion of our dataset for testing. For instance, assume that we have 10 records in our dataset. We use the entire dataset for training, and we build a model using this training set. Now, we select a small portion of the dataset, such as row numbers 6 to 9, but without the labels. This set is called a test set, which has the labels, but the labels are not used for prediction and is used only as ground truth. The labels are called actual values of the test set. Now we pass the feature set of the testing portion to our built model and predict the target values. Finally, we compare the predicted values by our model with the actual values in the test set. This indicates how accurate our model actually is. There are different metrics to report the accuracy of the model, but most of them work generally, based on the similarity of the predicted and actual values. Let's look at one of the simplest metrics to calculate the accuracy of our regression model. As mentioned, we just compare the actual values, y, with the predicted values, which is noted as y hat for the testing set. The error of the model is calculated as the average difference between the predicted and actual values for all the rows. We can write this error as an equation.
So, the first evaluation approach we just talked about is the simplest one: train and test on the same dataset. Essentially, the name of this approach says it all. You train the model on the entire dataset, then you test it using a portion of the same dataset. In a general sense, when you test with a dataset in which you know the target value for each data point, you're able to obtain a percentage of accurate predictions for the model. This evaluation approach would most likely have a high training accuracy and a low out-of-sample accuracy, since the model knows all of the testing data points from the training. What is training accuracy and out-of-sample accuracy? We said that training and testing on the same dataset produces a high training accuracy, but what exactly is training accuracy? Training accuracy is the percentage of correct predictions that the model makes when using the test dataset. However, a high training accuracy isn't necessarily a good thing. For instance, having a high training accuracy may result in an overfit of the data. This means that the model is overly trained to the dataset, which may capture noise and produce a non-generalized model. Out-of-sample accuracy is the percentage of correct predictions that the model makes on data that the model has not been trained on. Doing a train and test on the same dataset will most likely have low out-of-sample accuracy due to the likelihood of being overfit. It's important that our models have high out-of-sample accuracy because the purpose of our model is, of course, to make correct predictions on unknown data. So, how can we improve out-of-sample accuracy? One way is to use another evaluation approach called train-test-split. In this approach, we select a portion of our dataset for training, for example, rows 0 to 5, and the rest is used for testing, for example, rows 6 to 9. The model is built on the training set. Then, the test feature set is passed to the model for prediction. And finally, the predicted values for the test set are compared with the actual values of the testing set. This second evaluation approach is called train-test-split. Train-test-split involves splitting the dataset into training and testing sets, respectively, which are mutually exclusive, after which you train with the training set and test with the testing set. This will provide a more accurate evaluation on out-of-sample accuracy because the testing dataset is not part of the dataset that has been used to train the data. It is more realistic for real-world problems. This means that we know the outcome of each data point in the dataset, making it great to test with. And since this data has not been used to train the model has no knowledge of the outcome of these data points. So, in essence, it's truly out-of-sample testing. However, please ensure that you train your model with the testing set afterwards, as you don't want to lose potentially valuable data. The issue with train-test-split is that it's highly dependent on the data sets on which the data was trained and tested. The variation of this causes train-test-split to have a better out-of-sample prediction than training and testing on the same dataset, but it still has some problems due to this dependency. Another evaluation model, called k-fold cross-validation, resolves most of these issues. How do you fix a high variation that results from a dependency? Well, you average it. Let me explain the basic concept of k-fold cross-validation to see how we can solve this problem. The entire dataset is represented by the points in the image at the top left. If we have k equals 4 folds, then we split up this dataset as shown here. In the first fold, for example, we use the first 25% of the dataset for testing, and the rest for training. The model is built using the training set, and is evaluated using the test set. Then, in the next round, or in the second fold, the second 25% of the dataset is used for testing, and the rest for training the model.
Again, the accuracy of the model is calculated. We continue for all folds. Finally, the result of all 4 evaluations are averaged. That is, the accuracy of each fold is then averaged, keeping in mind that each fold is distinct, where no training data in one fold is used in another. K-fold cross-validation in its simplest form performs multiple train test splits using the same data set where each split is different. Then, the result is averaged to produce a more consistent out-of-sample accuracy. We wanted to show you an evaluation model that addressed some of the issues we've described in the previous approaches. However, going in-depth with K-fold cross-validation model is out of the scope for this course. Thanks for watching. Entonces podemos observar, muchachos, que digamos que cuando vamos a trabajar con regresión lineal y vamos a utilizar Machine Learning, pues en regresión lineal hay 3 formas de hacer un entrenamiento. Una que es entrenar con todos los datos de la muestra hasta que el modelo alcance un porcentaje alto. Pero ¿cuál es el inconveniente de trabajar de esta manera? Pues que nuestros datos, digamos, si vamos a utilizar o vamos a predecir algo con un dato que está por fuera de los datos que nosotros entrenamos, la precisión no va a ser tan alta. Entonces ahí, digamos que ese primer modelo no es tan aplicable, porque justamente cuando, digamos, a nosotros nos pueden hacer analítica de datos y nos pueden hacer regresiones para determinar o predecir un valor con base en X o Y variables, pues lo que se busca justamente es que se pueda trabajar con valores desconocidos. Es decir, ¿qué pasa si esto se produce, ¿qué puedo esperar yo? O sea, si yo ya tengo unos datos entrenados, yo podría aproximarlo de una forma más simple. Inclusive podría hacerlo manualmente con el algoritmo previo. Entonces lo que se utiliza, digamos que la segunda parte es, utilizo unos datos de la muestra para entrenar y los otros para probar el modelo. Entonces entreno con unos y valido otros, que ese es el modelo que vamos a hacer en los laboratorios. Y está el otro, que es trabajar con capas y utilizar, como su nombre lo indicaba, pues este tema ya les digo acá, perdón, este no es. Aquí está el tema Hello, and form los performs multiple train de test los pliegues splits. como tal, es decir, donde yo lo que hago es utilizo unos datos para entrenar, los otros valido con un 80, por ejemplo, con un porcentaje de confiabilidad. Luego hago un entrenamiento con otros datos diferentes a los que entrené la primera vez y pruebo con los otros. Luego hago así, luego hago con el otro. Es decir, pero resulta que este algoritmo como tal, pues no hace parte de esto que estamos viendo. Este es mucho más preciso, pero es mucho más dispendioso el entrenamiento. Imagínense si lo podemos, digamos, si usted tuviera solamente 20, 30, 50, 100, 1000, 2000 datos, quizás esto no se haga tan difícil. Pero digamos que usted tiene 50, 200, 300, 500 millones de registros y usted va a pasar varios pliegues, el tiempo de entrenamiento sería exageradamente alto y quizás podríamos obtener una mayor precisión, pero también podríamos caer en el inconveniente en que nunca haya una solución o que el entrenamiento sea exageradamente alto y dispendioso. Entonces, para ir aquí, digamos, terminando esta parte de esta regresión simple como tal, antes de pasar al primer laboratorio, pues vamos a mirar cómo se evalúan esas métricas en los modelos de regresión. Hello and welcome. In this video, we'll be covering accuracy metrics for model evaluation. So let's get started. Evaluation metrics are used to explain the performance of a model. Let's talk more about the model evaluation metrics that are used for a regression. As mentioned, basically we can compare the actual values and predicted values to calculate the accuracy of a regression model. Evaluation metrics provide a key role in the development of a model as it provides insight to areas that require improvement.
We'll be reviewing a number of model evaluation metrics, including mean absolute error, mean squared error, and root mean squared error. But before we get into defining these, we need to define what an error actually is. In the context of regression, the error of the model is the difference between the data points and the trend line generated by the algorithm. Since there are multiple data points, an error can be determined in multiple ways. Mean absolute error is the mean of the absolute value of the errors. This is the easiest of the metrics to understand since it's just the average error. Mean squared error is the mean of the squared error. It's more popular than mean absolute error because the focus is geared more towards large errors. This is due to the squared term exponentially increasing larger errors in comparison to smaller ones. Root mean squared error is the square root of the mean squared error. This is one of the most popular of the evaluation metrics because root mean squared error is interpretable in the same units as the response vector, or y units, making it easy to relate its information. Relative absolute error, also known as residual sum of square, where y bar is a mean value of y, takes the total absolute error and normalizes it by dividing by the total absolute error of the simple predictor. Relative squared error is very similar to relative absolute error, but is widely adopted by the data science community as it is used for calculating R squared. R squared is not an error per se, but is a popular metric for the accuracy of your model. It represents how close the data values are to the fitted regression line. The higher the R squared, the better the model fits your data. Each of these metrics can be used for quantifying of your prediction. The choice of metric completely depends on the type of model, your data type, and domain of knowledge. Unfortunately, further review is out of scope of this course. Thanks for watching. Entonces, digamos, para uno tener claro este tema de la regresión, todos los modelos tienen un error. Ese error es, digamos, en algún momento, pues, cuánto por encima o por debajo yo puedo estar en el momento de predecir. Me explico. Vamos a determinar qué temperatura va a ser hoy en la ciudad de Pereira, dependiendo la velocidad del viento, la visibilidad, el índice de humedad y similares. Entonces yo puedo entrenar y teniendo en cuenta esas variables yo puedo determinar cuál es la temperatura posible que va a tener la ciudad de Pereira. Sin embargo, es posible que dentro de la muestra, pues yo diga que hoy van a ser exactamente 25 grados de temperatura. Y puede ser que no hagan 25, sino hagan 23. Es decir, ahí tuve un error de 2 grados. Lo que pasa es que usted ya cuando entrena el modelo, usted ya con la persona experta, ya con el estadista o inclusive si a usted le toca tomar la decisión o con los gerentes, ya usted lo que determina es cuánto error usted considera que es razonable o no. Entonces, para alguna persona en ciertos procesos, predecir un error con 2 grados de temperatura por encima o por debajo puede ser considerado algo simple, algo que para él no es representativo y entonces él con esas variables él estaría dispuesto a decir, bueno, la temperatura puede estar entre 23 y 27 y para él puede ser algo significativo y algo que puede estar bien. Por ejemplo, el número de televisores que almacene ese éxito va a tener para esta Navidad disponibles en stock con base en muchas variables que tiene. Y él lo puede hacer. Y él podría decir, pues si el margen está entre 10 y 15, pues yo me estoy dispuesto a dar la pela que o deje de vender 10 televisores o se me queden 10 en stock. Ya otra cosa es que usted diga, no, es que son 100, 200. Eso sí es un error representativo. Ya si estamos hablando de seres humanos, por ejemplo, y digamos lo que planteaba inicialmente el primer video y el primer encuentro, es que si nosotros vamos a predecir
la posibilidad que una persona esté padeciendo de cáncer con base en una biopsia, en una muestra, o que tenga posibilidad de cáncer. Así quizás un error de 2 puede que sea la diferencia entre vivir o morir. Entonces, para una persona en ciencia, en medicina, ese 2 puede ser la diferencia entre que un paciente se muera o viva. Entonces, de pronto considera que ese error de 2 es muy alto y se tiene que proceder nuevamente a entrenar la red o buscar otro modelo que se acerque realmente a esa predicción como tal. Inclusive muchas veces los datos que están por fuera, por así decirlo, de la media, muchas veces esos datos se descartan porque pueden ser factores puntuales. Un ejemplo, el baloto se lo gana alguien en la ciudad de Pereira y justamente lo gana en diciembre y le va a comprar televisor a toda su familia, a su esposa y a sus amantes, por así decirlo. Entonces, claro, se va a comprar al éxito y un tipo con 20, 30 mil millones de pesos en la billetera, pues tranquilamente puede comprar 20, 30 televisores para regalar. Eso fue un fenómeno puntual que disparó las ventas, pero eso no es la generalidad. Entonces, muchas veces ese dato se deja por fuera del análisis cuando se considera que está demasiado alejado, porque ese es el que me va a aumentar el error cuadrático y me va a aumentar, digamos, o va a hacer que la red de pronto no se aproxime. Es lo mismo que la probabilidad, es lo mismo que pasa con las casas de apuestas, es lo mismo que pasa con todo esto, donde usted hay una predicción y hay unos valores normales que se considera que esos son, y esos son los que normalmente están en el 50% de las posibilidades que ocurra o no. Pero, insisto, también se dan casos donde el caso extremo pasa y no pasa nada. Entonces, observen que eso es importante. Entonces, al medir eso, pues ya uno puede determinar pues cuál es el valor cuadrático que va a tener. De todas maneras, nosotros como estamos haciendo una analítica como tal y estamos haciendo, digamos, una introducción a este tema como tal y el algoritmo va a hacer eso por nosotros. Por eso quizás nos entra a profundizar la significancia de cada uno de esos tipos de error, porque finalmente nosotros estamos más desde el perfil del programador y más desde el lado de qué es lo que queremos hacer con los datos. O póngame a hacer algo y yo le digo qué le genero y ya el que analiza pues, determinará qué hace, qué no hace, si entrena, cómo entrena, si el error medio, y ya le pondrás tú sacar un poco de datos. Para ello, pues vamos a hacer este primer laboratorio que fue el que les compartí. Igualmente yo lo voy a hacer acá para que lo tengamos acá, aquí en Collaboratory. Entonces voy a abrir el cuaderno, perdón, lo voy a subir. El del laboratorio de regresión simple. Aquí hay unos datos que están externos o que lo podemos bajar acá en esta URL. Vamos a bajar o vamos a hacerlo más bien directamente desde el laboratorio. Acá vamos a hacerlo directamente desde esta URL. Y hacemos lo que hicimos la otra vez, pues ya lo que hacemos acá es esto lo vamos a subir a la carpeta del Collaborate, del Google Colab. Vamos a subirlo. Y lo vamos a cargar a través de Pandas. Entonces recuerden lo que hicimos en la sesión anterior. Voy a abrir otra pestaña de Google Colab.
y me traigo simplemente el algoritmo que fue el que usamos la semana anterior. O sea, vamos a buscar el del 14, el que utilizamos cuando utilizamos pandas. Que aquí tenemos el código para subirlo directamente desde Drive. Recuerden que para ello, primero, bueno, aquí se me olvidó. Igualmente voy a copiar este. Bueno, este no era. Antes de ello, pues voy a buscar en Drive y le voy a dar permisos a este archivo. Este CSV que acaba de descargar. Le voy a dar compartir. Le voy a decir que está disponible para todos. Y acá, pues ya le doy acá obtener enlace. Voy a copiar enlace. Me lo voy a llevar por acá. Porque sé que esta URL ahorita me va a servir para importar los datos. Que hay que hacer, recuerden, un split. Vamos a recordar cómo se hacía este split. Voy a traerme aquí el laboratorio. Y vamos a mirar, a ver uno que trabajé justamente el 17, que fue con los muchachos de ingeniería. Pero este no era, hombre. Carga de datos en Panda. Que es el que tiene. Esta era el algoritmo. Este que está, el link inicial más este tema. Y aquí ya lo puedo leer. Vamos a correr esto. Pero antes de eso, pues tengo que importar todas las librerías, que es algo que no he hecho. Importamos el matplotlib para despliegue, pandas para carga de datos. Vamos a hacer el análisis con PyLab. Tenemos el NumPy para el tema de ellos y vamos a trabajar, pues obviamente, esta parte. Entonces vamos a correrlo. Me dice que... no, aquí es URL, qué pena. Que es que me lea la variable URL. Listo. Y vamos a mirar, pues, qué se trae este señor. Listo. Ahí se trae los datos de ejemplo. Los datos que vamos a utilizar para hacer la regresión lineal. Vamos a utilizar Descript para que me los muestre completamente. Aquí están todos. Vamos a mirar o vamos a utilizar solamente, digamos, para este análisis, vamos a mirar lo que son la variable dependiente, que son las emisiones de CO2, y vamos a compararlo contra el tamaño del motor, los cilindros y el consumo de combustible. Entonces vamos a mirarlo. Y aquí vemos, pues, que tenemos esta nueva lista con solamente estos elementos. Vamos a dibujarlos, vamos a mirar cómo está la relación del uno con el otro. ¿Sí? A través de histogramas estamos haciendo cómo vamos a hacer, digamos, aquí los histogramas de cómo están cada uno de ellos. Y aquí vamos a trabajarlos en una sola gráfica. Aquí se observa. Voy a hacer el análisis entre el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Y observamos, pues, que hay una relativa tendencia a formar
una línea recta como tal. Entonces aquí está perfectamente claro que hay una posibilidad de una regresión lineal para hacer el entrenamiento. Vamos a mirarlo con respecto al motor, al tamaño del motor. Aquí vemos que está un poco mucho más disperso. De todas maneras, se podría en algún momento pensar en que habrá una línea recta que me permita hacer el entrenamiento, porque pues si yo trazara una línea imaginaria, pues la mitad de los datos por encima van a ser muy similares al número de datos por debajo. Es decir, también me permitiría trabajar hecho. Entonces vamos a, aquí me dicen que dibuje versus los cilindros, pues ya tengo mis datos, pues ya aquí simplemente es hacerlo contra cilindros. El campo se llamaba cylinders. Y aquí los vamos a dibujar. Ya uno ve esto y uno dice, esto sí no tiene pinta de ser una recta, ¿no? Por los puntos que tenemos en algún momento respecto unos de otro, no tiene como una similitud. Entonces acá vamos a mirar cómo se va a hacer el entrenamiento. ¿Sí? Vamos a hacer el entrenamiento de la siguiente manera. Entonces, vamos a tomar el 80% de los datos para entrenar y el 20% para hacer el testing. ¿Cómo se hace eso? Pues creamos una máscara a través de NumPy en donde nosotros vamos a sacar el 80% del tamaño total de los datos y de forma aleatoria los vamos a ir analizando acá. Entonces acá con esta estamos diciendo que vamos a entrenarlo con el 80%, es decir, aquí lo vamos a entrenar con el resultado de estos señores como tal. Y el restante, este no mask, es el resto de datos como tal. Miren que esto es bastante simple. Si yo lo tuviera que hacer algorítmicamente de otra manera, sería mucho más dispendioso. Aquí yo ya puedo separar y yo ya puedo inclusive determinar. Yo digo, no, quiero hacerlo con el 90% y el 10% de ustedes verán. O sea, ya ustedes los que van a ir acomodando cómo quieren hacer el entrenamiento. Aquí creamos esto. ¿Listo? Y vamos a hacer el entrenamiento. Vamos a hacer el entrenamiento. Seguimos entrenando. Seguimos entrenando. Va a pasarle varios pasones. A medida que vamos haciendo varios pasones, pues vamos viendo que en algún momento pues ya dejará de hacerle. Y vamos a modelar los datos a ver qué tal pasó. Entonces vamos a hacer la regresión lineal de esos datos. Vamos a entrenarlo acá a través de estos arreglos de NumPy como tal. Vamos a hacer los y, que es la variable dependiente, quedaría en este arreglo como tal. Y este señor pasaría a ser la variable independiente. ¿Sí? Nosotros aquí con este train lo hicimos. Creamos los datos de como tal. Y aquí vamos a aplicar la regresión lineal. Y vamos a imprimir cuáles son los coeficientes y los interceptos que nos generó esto. Ahí lo tenemos. El 30 me generó este coeficiente y el intercepto es este. El intercepto es el teta 2 y el coeficiente, llamémoslo la pendiente como tal. Vamos a mirar entonces, vamos a mirar y si hacemos una gráfica de la línea recta, aquí tendríamos qué fue lo que obtuvimos, donde nosotros vamos a plotear en X, vamos a platear el engine, la dependencia y luego hacemos trazamos esta línea recta a través de este plot y aquí vemos esto. Entonces vamos a evaluar
vamos a evaluar el modelo. Y el modelo me dice que tiene un error absoluto del 2010, digamos, la suma residual de cuadrados es 718.76 y el R2 score 77, es decir, tenemos un modelo aproximadamente del 70% como tal. Entonces vamos a evaluar ese modelo, ¿qué significa? El error absoluto significa pues que es el valor absoluto como tal, digamos que es como el error que podría haber entre un punto y otro. Normalmente como tal, pues es el R-score, es el que más me permite a mí como tal revisar el modelo. Aquí lo tenemos y ya aquí hemos hecho, por así decirlo, la aproximación. Si usted dice no, pues a mí me parece que el modelo no quedó bien entrenado, usted podría intentar volver a pasar esto. Observe que aquí ya dio 127, vuelvo y paso esto, vuelvo y paso esto, vuelvo y paso esto, ya lo tengo en 123. ¿Y hasta qué medida? Hasta que de pronto después de revisar y de ir analizando esto, pues yo ya empiezo a obtener unos valores menores. Aquí por el contrario me bajó un poco el score. Ya tengo un error residual de 972, otro de 2438. Entonces, yo soy digamos que ya la persona que va a hacer los análisis es la que me define. Y aquí puedo hacer varios entrenamientos. Voy a revisar acá. Vuelvo y reviso acá. Ya tengo 125 como el... Y vamos a mirar qué pasó con estos valores. Después del entrenamiento, miren que este error está disminuyendo y me aumentó la probabilidad. Este sí me suena como más como tal. Entonces miren que uno va entrenando hasta que se va aproximando a lo que uno quiere. ¿Cuál es el tema? Que esto usted ya lo pone de una forma automática. Usted dice, quiero entrenar 30 veces, 100 veces. Vos pones esto en un ciclo y haces 100, 200, 300 veces el entrenamiento como tal. ¿Y hasta cuánto? Hasta que usted llegue a un R2 score que usted considere. Puede ser, por ejemplo, el 80. O de pronto del error absoluto usted dice, no, yo quiero tanto de error absoluto. Lo que hablamos ahorita de los menos 2 grados de temperatura. Y entonces usted va haciendo eso hasta que logra obtener el entrenamiento que usted quiere para la red. Entonces miren que esto es ya empezar a trabajar con Machine Learning. Es decir, yo ya puedo empezar esto a meterlo en un ciclo y empezar a hacer los entrenamientos que yo quisiera hacer como tal. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta al respecto, muchachos. Bien. Entonces, ya para ir rematando la clase, pues vamos a ver ya lo que es una regresión lineal múltiple. Y ya entonces estaré poniendo a consideración, digamos, lo que es el trabajo final que vamos a tener en esta cita. Entonces, denme un segundito, por favor. Hello and welcome. In this video, we'll be covering multiple linear regression. As you know, there are two types of linear regression models, simple regression and multiple regression. Simple linear regression is when one independent variable is used to estimate a dependent variable. For example, predicting CO2 emission using the variable of engine size. In reality, there are multiple variables that predict the CO2 emission.
When multiple independent variables are present, the process is called multiple linear regression. For example, predicting CO2 emission using engine size and the number of cylinders in the car's engine. Our focus in this video is on multiple linear regression. The good thing is that multiple linear regression is the extension of the simple linear regression model. So, I suggest you go through the simple linear regression video first if you haven't watched it already. Before we dive into a sample dataset and see how multiple linear regression works, I want to tell you what kind of problems it can solve, when we should use it, and specifically what kind of questions we can answer using it. Basically, there are two applications for multiple linear regression. First, it can be used when we would like to identify the strength of the effect that the independent variables have on a dependent variable. For example, does revision time, test anxiety, lecture attendance, and gender have any effect on exam performance of students? Second, it can be used to predict the impact of changes. That is, to understand how the dependent variable changes when we change the independent variables. For example, if we were reviewing a person's health data, a multiple linear regression can tell you how much that person's blood pressure goes up or down for every unit increase or decrease in a patient's body mass index, holding other factors constant. As is the case with simple linear regression, multiple linear regression is a method of predicting a continuous variable. It uses multiple variables, called independent variables, or predictors, that best predict the value of the target variable, which is also called the dependent variable. In multiple linear regression, the target value, y, is a linear combination of independent variables, x. For example, you can predict how much CO2 a car might emit due to independent variables, such as the car's engine size, number of cylinders, and fuel consumption. Multiple linear regression is very useful because you can examine which variables are significant predictors of the outcome variable. Also, you can find out how each feature impacts the outcome variable. And again, as is the case in simple linear regression, if you manage to build such a regression model, you can use it to predict the emission amount of an unknown case, such as record number 9. Generally, the model is of the form y hat equals theta 0 plus theta 1 x1 plus theta 2 x2, and so on, up to theta n xn. Mathematically, we can show it as a vector form as well. This means it can be shown as a dot product of two vectors, the parameters vector and the feature set vector. Generally, we can show the equation for a multidimensional space as theta transposed x, where theta is an n by 1 vector of unknown parameters in a multidimensional space, and x is the vector of the featured sets, as theta is a vector of coefficients and is supposed to be multiplied by x. Conventionally, it is shown as transpose theta. Theta is also called the parameters, or weight vector of the regression equation. Both these terms can be used interchangeably. And x is the feature set, which represents a car. For example, x1 for engine size, or x2 for cylinders, and so on. The first element of the feature set would be set to 1, because it turns the theta 0 into the intercept or bias parameter when the vector is multiplied by the parameter vector. Please notice that theta transposed x in a one-dimensional space is the equation of a line. It is what we use in simple linear regression. In higher dimensions, when we have more than one input, or x, the line is called a plane or a hyperplane, and this is what we use for multiple linear regression. So, the whole idea is to find the best fit hyperplane for our data. To this end, and as is the case in linear regression, we should estimate the values for theta vector that best predict the value of the target field in each row.
To achieve this goal, we have to minimize the error of the prediction. Now, the question is, how do we find the optimized parameters? To find the optimized parameters for our model, we should first understand what the optimized parameters are. Then we will find a way to optimize the parameters. In short, optimized parameters are the ones which lead to a model with the fewest errors. Let's assume for a moment that we have already found the parameter vector of our model. It means we already know the values of theta vector. Now we can use the model and the feature set of the first row of our data set to predict the CO2 emission for the first car, correct? If we plug the feature set values into the model equation, we find y hat. Let's say, for example, it returns 140 as the predicted value for this specific row. What is the actual value? Y equals 196. How different is the predicted value from the actual value of 196? Well, we can calculate it quite simply as 196 subtract 140, which of course equals 56. This is the error of our model only for one row, or one car in our case. As is the case in linear regression, we can say the error here is the distance from the data point to the fitted regression model. The mean of all residual errors shows how bad the model is representing the data set. It is called the mean squared error, or MSE. Mathematically, MSE can be shown by an equation. While this is not the only way to expose the error of a multiple linear regression model, it is one of the most popular ways to do so. The best model for our dataset is the one with minimum error for all prediction values. So, the objective of multiple linear regression is to minimize the MSE equation. To minimize it, we should find the best parameters theta. But how? Okay, how do we find the parameter or coefficients for multiple linear regression? There are many ways to estimate the value of these coefficients. However, the most common methods are the ordinary least squares and optimization approach. Ordinary least squares tries to estimate the values of the coefficients by minimizing the mean square error. This approach uses the data as a matrix and uses linear algebra operations to estimate the optimal values for the theta. The problem with this technique is the time complexity of calculating matrix operations, as it can take a very long time to finish. When the number of rows in your dataset is less than 10,000, you can think of this technique as an option. However, for greater values, you should try other, faster approaches. The second option is to use an optimization algorithm to find the best parameters. That is, you can use a process of optimizing the values of the coefficients by iteratively minimizing the error of the model on your training data. For example, you can use gradient descent, which starts optimization with random values for each coefficient, then calculates the errors and tries to minimize it through wise changing of the coefficients in multiple iterations. Gradient descent is a proper approach if you have a large data set. Please understand, however, that there are other approaches to estimate the parameters of the multiple linear regression that you can explore on your own. After you find the best parameters for your model, you can go to the prediction phase. After we found the parameters of the linear equation, making predictions is as simple as solving the equation for a specific set of inputs. Imagine we are predicting CO2 emission, or Y, from other variables for the automobile in record number 9. Our linear regression model representation for this problem would be y hat equals theta transposed x. Once we find the parameters, we can plug them into the equation of the linear model. For example, let's use theta 0 equals 125, theta 1 equals 6.2, theta 2 equals 14, and so on.
If we map it to our data set, we can rewrite the linear model as CO2 emissions equals 125 plus 6.2 multiplied by engine size plus 14 multiplied by cylinder, and so on. As you can see, multiple linear regression estimates the relative importance of predictors. For example, it shows cylinder has higher impact on CO2 emission amounts in comparison with engine size. Now, let's plug in the 9th row of our dataset and calculate the CO2 emission for a car with the engine size of 2.4. So, CO2 emission equals 125 plus 6.2 times 2.4 plus 14 times 4, and so on. We can predict the CO2 emission for this specific car would be 214.1. Now let me address some concerns that you might already be having regarding multiple linear regression. As you saw, you can use multiple independent variables to predict a target value in multiple linear regression. It sometimes results in a better model compared to using a simple linear regression, which uses only one independent variable to predict the dependent variable. Now, the question is, how many independent variables should we use for the prediction? Should we use all the fields in our data set? Does adding independent variables to a multiple linear regression model always increase the accuracy of the model? Basically, adding too many independent variables without any theoretical justification may result in an overfit model. An overfit model is a real problem because it is too complicated for your data set and not general enough to be used for prediction. So, it is recommended to avoid using many variables for prediction. There are different ways to avoid overfitting a model in regression. However, that is outside the scope of this video. The next question is, should independent variables be continuous? Basically, categorical independent variables can be incorporated into a regression model by converting them into numerical variables. For example, given a binary variable such as car type, the code dummies 0 for manual and 1 for automatic cars. As a last point, remember that multiple linear regression is a specific type of linear regression. So, there needs to be a linear relationship between the dependent variable and each of your independent variables. There are a number of ways to check for linear relationship. For example, you can use scatter plots and then visually check for linearity. If the relationship displayed in your scatter plot is not linear, then you need to use nonlinear regression. This concludes our video. Thanks for watching. Bueno, muchachos, pues queda muy claro. Sé que es digamos que sé que es muy complejo revisar, digamos, la parte matemática de cómo manualmente nosotros pudiésemos encontrar o hacer esa regresión lineal múltiple. No es el objetivo de este curso, porque se supone que esto de pronto lo pudieron haber visto en estadística. Pero lo bueno es que, nuevamente insisto, pues con las librerías de Matplotlib, con scikit-learn, con Pandas y con NumPy, pues tenemos las herramientas suficientes para nosotros poder hacer estas regresiones, o que más bien los procesos de Machine Learning hagan esto por nosotros, como vimos en el laboratorio anterior. Entonces, voy a abrir otra ventana de Colab y voy a abrir el laboratorio, ya que tiene que ver con regresiones lineales múltiples. Entonces vamos a mirar cómo funciona el tema. Tenemos, digamos, lo mismo que hicimos ahora, traernos los datos previos, importar las librerías. Entonces lo vamos a hacer. Y vamos a aplicar, como son las mismas librerías y todo, pues vamos a aplicar esta misma
importación que hicimos ahora. Que es esta la importación como tal de los datos. Ahí los tenemos importados. Vamos a traernos, vamos a mirar justamente pues vamos a crear un data frame con estos 9 elementos. Vamos a mirar estos datos internamente cómo están. Si es que hay 1067, es que es mucho. Aquí no vamos a traer sino los 9 primeros, que son demasiados. Y aquí ya pues lo mismo, hacer el plot para determinar nuevamente el entrenamiento, tomando el 80%. ¿Qué es lo que cambia? Lo que les decía, lo único que va a cambiar acá es acá que vamos a utilizar una regresión lineal y como X ponemos ya no solamente una variable, sino colocamos todas las que queramos ingresar. Lo hacemos. Él imprime cuáles son los coeficientes. Tiene entonces lo que es X1, Y1 y la constante y tiene las dos variables como tal. Aquí tenemos el modelo de predicción y aquí ya me dice pues que tenemos una varianza de 0,86. No está mal, para nada. Vamos a volverlo a entrenar. Vamos a entrenarlo varias veces. Aquí el modelo parece ser que bastante exacto. Continuamos con el modelo de 0,86, es decir, no tenemos aquí realmente cambios en los coeficientes. Y aquí pues uno ya pudiese, insisto, ya con esto uno puede, ya con estos score, con estos coeficientes usted ya puede predecir como tal con base en esto pues y con un 86% de déficit de esa actividad pues puede tranquilamente pues expresar esto y usted ya en algún momento decir pues como tal revisar o predecir un valor dependiendo del tamaño del motor de los cilindros y el consumo de combustible, poder predecir cuánto va a ser la emisión de CO2. Aquí están los coeficientes como tal. Y digamos que acá, al igual que tal en la regresión lineal múltiple, pues ya puedo revisar, como les decía, la varianza y empezar a mirar como tal esas regresiones que me genera. Entonces, dependiendo del grado de confiabilidad, me dicen si es válido o no. Entonces, usted aquí es donde tiene que empezar a ajustar y mover hasta que encuentre un modelo que realmente se ajuste. Usted ya puede decir, no, yo voy a entrenar con un 90% los datos y aquí ya me va a generar otro coeficiente. Si lo vamos a mirar acá. Y vamos a ver con qué cambia. Ya tengo aquí un 90%, es decir, utilizando un mayor número de datos,
estoy obteniendo. Pero ¿cuál es el problema? Que si hay un dato que está por fuera de la muestra, pues va a ser inferior el valor que yo busco. Es decir, ahí es el tema como tal. Entonces ahí es donde toca empezar a ajustar y mirar. Y todo depende desde qué. Desde lo que me pidan, el grado de eficiencia, por ejemplo, si alguien me dice, no, yo necesito datos con el 95%, pues seguramente el número de datos, aunque sean más de 1000, pues de pronto se necesitan ya muchos más, o recurrir a otros modelos de entrenamiento como tal. Entonces miren que acá lo tenemos. Entonces vamos a mirar un poco sobre ese scikit-learn, qué tipos de entrenamiento de modelos lineales pues nos tiene. Pues está la regresión, que es justamente esto que tenemos acá. Está Lazo como tal. O sea, todo esto son algoritmos lineales y vamos a buscar aquí más bien regresión. Busquemos acá. Regression Models. Entonces tenemos cuáles son los parámetros con los que podemos mirar, con qué número qué número de ejemplos, con cuántos objetivos. Tenemos una cantidad aquí de temas que, insisto, todos estos algoritmos nosotros los podemos hacer, ¿no? Functions. Pero pues ya esto, insisto, ya es un tema que incluso sería inclusive motivo de otra electiva. Miren toda la cantidad de modelos de regresión que pudiésemos tener. Y hay diferentes como tal que podemos trabajar. Hay diferentes tipos de regresiones lineales. Entonces, y hay otras librerías y hay otro tipo de cosas que se pueden utilizar. O sea, modelos hay muchos, pero pues definitivamente pues no es el alcance insisto, de este curso como tal. Y aquí tenemos pues el tamaño por ejemplo, de la muestra con la que nosotros queremos hacer el entrenamiento. Entonces hay una cantidad de algoritmos que uno ya puede revisar y probar, pero insisto, pues esto es más que todo, muchachos, pues algo que les quería mostrar sobre cómo se hace Machine Learning utilizando analítica de datos, y con ello pues dar pues por finalizado el curso de analítica. Entonces pues ya para ir finalizando este curso voy a dejar de presentar acá. Pues nosotros ya tenemos dos trabajos que les he puesto, falta el trabajo final, que digamos de la asignatura, que va a ser un combinado. Yo les había dicho que la idea es que ustedes instalaran una base de datos, de ejemplo la de Airport de MySQL, y va a ser un ejercicio donde se va a trabajar la parte de pandas con MySQL, donde se va a trabajar esa importación de datos utilizando sentencias SQL, el despliegue o las gráficas que se van a pedir utilizando el Matplotlib y utilizando el NumPy, pues seguramente. Y el punto final pues va a ser una regresión lineal simple y una regresión lineal múltiple, de acuerdo pues a lo que yo les planteé. ¿Cuándo me deberían ustedes entregar eso, muchachos? Lo ideal es que yo
creería que yo podría darles de plazo máximo para entregar todos los trabajos. Una semana. Yo creo que no tenemos tanto tiempo. Lamentablemente, pues por eso les tengo que entregar hoy por así decirlo, ¿qué? El ejercicio final. Y adicionalmente, pues después de ese ejercicio final, pues ya entregar las notas. ¿Cómo me los van a entregar? Ustedes me van a compartir una carpeta en Drive separado por cada uno de ustedes, me lo va a separar por carpeta. Parcial 1, parcial 2, parcial 3 y me lo va a compartir a mi correo electrónico de la UCP que es carlos.cortés@ucp.edu.co. El plazo máximo sería, perdón, carlos.cortés@ucp. Mejor dicho, el lunes debe amanecer, no este lunes, sino el lunes 24, perdón, el lunes 31 debe amanecer en mi correo. Yo revisaré, correré los algoritmos, revisaré cómo están estructurados y la idea es poder subir las notas. Yo voy a hacer acá, como hice en otros grupos, de una vez la advertencia. Yo voy a mostrar acá en pantalla las personas que se encuentran matriculados en este momento en la asignatura. Quien no esté, yo no le puedo generar nota. Yo quiero eso dejarlo absolutamente claro. Yo no les puedo generar nota a quien no esté en la lista. Entonces, precisamente voy a mostrarles quiénes están en la lista. Oh, qué bien, no tengo a ninguno. ¿Qué pasó con esto? Qué divertido. No tengo asignado acá el tema. Yo tenía aquí el listado y no me apareció. Pues, entonces, digamos, para solventar esto, como no aparece aquí registrado digamos, en las listas como tal, sí, aquí estoy en 2023-2, pues igualmente, pues yo ahorita les voy a compartir un enlace de Google Forms para que diligencien todos sus datos que voy a necesitar para poderles generar las notas. O sea, yo paso el reporte de quiénes asistieron, quiénes no, pero ya es potestativo de la dirección del programa. Como no hay listas oficiales en la plataforma, pues ya es discreción de la dirección del programa, pues a quienes les va a aparecer o no les va a aparecer nota. Es decir, pues ya aquí ya es más complejo porque, insisto, no tengo acá el listado de estudiantes. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, listo. No sé, muchachos, pues entonces ya voy a dejar de compartir pantalla y pues yo ya dejé compartir pantalla y pues ya espero el balance final de ustedes, muchachos. No sé qué duda les queda al final. ¿Qué dudas tienen, muchachos, de la asignatura? Profe, Señor, con respecto a los trabajos, sería únicamente subirle el parcial número 1, el 2 y el 3 al Drive. al Es Drive, lo sí, único que señor. tendría que cargar. Y me comparten el Drive, señor. Y sería lo único, no hay algún otro archivo que tenga que subirle. No, señor, porque digamos que Listo. esa cuarta nota que había, pues yo la voy a tomar de todos los laboratorios que hicimos y que me entregaron, por ejemplo, ustedes la semana pasada, los que hicimos en clase, cuando estábamos presencial, los que hicimos acá, pues ya son los evaluables. O sea que esas son las notas, pero realmente lo que tú dices es cierto. Pero la idea es que sea bien, ¿bien qué? Que sea bien, esté bien separadas las tres carpetas, que en la carpeta del parcial 1 esté solo el primer parcial
lo del parcial 2 este es solo lo del segundo parcial y lo del final este es solo el final. Lo otro de las otras notas, pues yo ya lo tengo listo y estén atentos muchachos porque, o sea, ¿qué voy a hacer yo? Y nuevamente aclaro y lo dejo listo en el video. Y para los que no asistieron, por favor muchachos, ustedes avisen. Porque al fin y al cabo, pues también la responsabilidad del que no viene a clase es desatrasarse. Como no hay unos listados oficiales en la plataforma de la universidad, pues no me aparecen ustedes, no sé por qué se me desaparecieron. Entonces, pues yo tengo que compartirles a ustedes un link donde ustedes me van a pasar todos sus datos, donde van a aparecer nombre, la cédula, todo ello para yo poderles compartir las notas finales de forma manual y poderlas pues enviar a la dirección del programa para que no tengamos ningún inconveniente. Entonces, pues les pido ese favor porque entonces a la persona que no me aparezca ahí, pues yo no voy a estar detrás de la persona, ay, mijito, ¿será que usted me puede pasar cuál es la cédula suya, su nombre? No, 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 estábamos ya hablando con, ya prácticamente ustedes cuasi programados, de tecnólogos en desarrollo de software, personas ya adultos, ya muchos de ustedes ya trabajan incluso en el área, ya ustedes pues no son niños para estar detrás de ustedes, entonces yo les pido ese favor, por ello pues todos están incluidos en el grupo y me llenan eso, yo les paso el link donde me deben diligenciar sus datos y les voy a pasar el link, perdón, y les voy a pasar el parcial final de lo que ustedes deben resolver junto con los otros dos trabajos. Adicionalmente, muchachos, pues tengan en cuenta para la sesión de la próxima semana, vamos a dar inicio una PM, la próxima sesión de ya el sábado que vamos a arrancar pruebas. Entonces, pues para que estén atentos y le informen a sus compañeros que va a ser a la 1 de la tarde. Porque pues como ya tenemos estudiantes que son diferentes en algunos casos, porque pues el grupo hace de desarrollo de risarla profesional, pues no hay problema. Pero hay estudiantes de otros semestres diferentes que van a estar asistiendo a esa asignatura y por tanto pues ellos pues tienen la información inicialmente de la del enlace y similares que vamos a tener desde la 1 de la tarde. Entonces, para que lo tengamos claro, muchachos, para que se preparen ahí el tema. Nuevamente, pues les reitero a ustedes el agradecimiento. Yo estuve con el médico ocupacional de la universidad el día miércoles, me hizo la revisión y pues yo estoy esperando la cita del miércoles próximo para que me manden pues ya la resonancia y pues ya poder tener un diagnóstico definitivo, pero todo apunta a que el resto del semestre, por lo menos conmigo, vamos a tener que rematar utilizando estas plataformas por el tema delicado de rodilla, que incluso yo tuve una recaída en el tema de la rodilla de este domingo que pasó de esta semana, hace una semana, es decir, donde nuevamente pues sufrí una ruptura nuevamente el tendón, una ruptura parcial toda punta, pero eso solamente la resonancia lo va a decir. Pues insisto, no es lo ideal, pero pues uno sabe que pues a veces hay circunstancias que pasan por ciertas cosas y pues eso es lo que hay que hacer, muchachos. Entonces, agradecerle a todos ustedes, muchachos, y estamos en contacto. Un abrazo para todos. Muchas gracias, profe. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, profesor Rego, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Hasta luego, profe. que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Profe, una pregunta. Señor. Pues yo también estoy inscrito para la materia que usted dice que inicia el otro sábado. Sí, señor. Le iba a preguntar, ¿usted nos avisa por el mismo grupo? ¿O Sí, esa parte? yo lo que voy a hacer, digamos, para ustedes, sí.
Ya lo que voy a hacer es, voy a preparar un link digamos, como ya nosotros pues normalmente teníamos ya un grupo conformado, pues yo no tenía problema enviarles el link 5 minutos Sí, antes de iniciar, pero como esta va a ser la sí, primera sesión, hay estudiantes nuevos, yo voy a ok. preparar un link previo de la sesión, de donde se va a hacer la sesión, se lo voy a enviar al director del programa para que él lo reenvíe, pero sin embargo, yo a ustedes por el grupo de WhatsApp, a los de Risaralda Profesional que continúan en pruebas de software, pues ustedes ya tendrían el link días antes y al director del programa se lo envío también para que él informe a los estudiantes nuevos que ingresan a este módulo para que estén atentos y podamos ingresar a ese link. Ah, listo, profe. No, sino que yo no soy de Risaralda profesional, entonces por eso preguntaba. Ah, bueno, señor, muchas gracias, hombre, Rodolfo. Listo, profe, hágale, muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Hasta luego.